de, del diplomado de biotecnología en la reproducción animal. No sin antes, pues, con las disculpas del caso por el día de ayer que no se pudo dar la segunda clase, y hoy día la vamos a dar por factores de causa mayor por el profesor Brian, que estaba indispuesto de salud. Las, las disculpas del caso, en todo caso, pues hoy día vamos a complementar y a dar la segunda clase. Lo cual vamos a tener, pues, al término, pues, preguntas, ¿verdad? O algún debate sobre lo aprendido hasta el momento de esta clase. Vamos a continuar y a tratar sobre el establecimiento de un programa de inseminación artificial término fijo a cargo del profesor Brian Tuberquia. Perfecto. Bueno, ¿me confirma si la pantalla está compartida? Sí, profe. Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces quiero una vez recordar las partes importantes de la anatomía y la fisiología reproductiva de la hembra. ¿Por qué? Porque siempre vamos a jugar con esto para la técnica básica de inseminación. Como les había explicado inicialmente, dentro de la parte, bueno, el establecimiento de un programa de inseminación a término fijo, vamos a utilizar la misma técnica de inseminación artificial convencional, la técnica la técnica con apoyo rectal y manipulación vaginal, que es la técnica normalmente que utilizamos para inseminar bovinos. Y va a ser importante siempre reconocer las estructuras reproductivas. Entonces me va a devolver un poco. Y aquí, en esta imagen, en la cual es una imagen de una pieza anatómica del tracto reproductivo de la hembra, voy a recordar rápidamente por qué está conformado desde la parte más caudal a la parte más craneal, dos labios vulvares, los cuales tienen un cierre hermético, una vagina, la cual está dividida en dos porciones, un vestíbulo vaginal, la cual tiene o es común al sistema urinario. Esta sería la única parte donde tendríamos pues como tal el sistema geniturinario, como lo vemos acá, el vestíbulo vaginal, y ya esta porción que nos la señalan acá se ve que es la vagina craneal, el fondo de vagina o la vagina propiamente dicha. Ya luego tenemos esa estructura acá, la cual es el cervix o cuello uterino, el cuerpo del útero, que es esta porción muy pequeña aquí antes de la bifurcación de los dos cuernos uterinos. Aquí tendríamos el ligamento intercornual, aquí tenemos los dos ovarios, ovario derecho y ovario izquierdo, y el ligamento ancho, que cuando tiene relación con el útero lo llamamos mesometrio. Y aquí es la misma pieza anatómica con una disección más a profundidad, exponiendo toda la parte de mucosas. Estas imágenes ya la habíamos establecido. Y voy a ir rápidamente hasta la parte de ciclicidad. Entonces, en este caso, recordar que tenemos dos fases, una fase folicular y una fase luteal, y dentro de estas tenemos otras subfases que incluye dentro de la fase folicular el proestro y el estro, y dentro de la fase luteal el metaestro y el diestro. ¿Por qué está relacionado cada fase? Está relacionado con las hormonas que mantienen su mayor concentración en sangre, hormonas de tipo gonadal, en este caso hormonas ováricas. ¿Qué hormona en su mayoría está elevada durante el proestro? Los estrógenos. Durante el estro es evidente que esté los estrógenos como hormona, y ya en el metaestro gradualmente inicia el ascenso en la producción de progesterona por parte del cuerpo lúteo, y ya el diestro es un periodo bien marcado por la influencia progestágena o influencia de la progesterona. ¿Listo? Y ya se repetiría el ciclo, pues normalmente cada 21 días, como ocurre en todas las vacas cuando están en actividad o ciclicidad normal.
Aquí es importante anotar para todos que los animales que no estén en ciclicidad, que no presenten estros, están bajo la condición de anestro, la cual es una condición muy frecuente en nuestros ganados. Y de pronto me gustaría escuchar la participación de algunos. ¿Qué causas de anestro consideran o qué causas de anestro conocen? A ver, los quiero escuchar. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Profesor, ante todo, muchas gracias por la clase, y muy buena. Y aquí estamos, y ahí de mi parte hay otro inconveniente. Algún día, sin problema, para el día que la coloquen, ahí vamos a estar. Dentro de la que puedo mencionar, un anestro fisiológico por el tema de ternero a pie, los que tienen ganado de cría, ¿no? Que generalmente lo que le damos son los manejos hasta, por ejemplo, aquí en Panamá, los Sí, terneros te están escucho. mamando hasta los 6 meses, y pues la vaca, como toda madre, pues primero su hijo y después la reproducción. Y entonces, pues uno de los que puedo mencionar es el anestro fisiológico por el tema de lactación, ¿no? Ok, bueno, ahí bien importante ese anestro en sistemas de ganado de cría o sistemas de ganado doble propósito, donde la presencia de la cría, y ahí no es tanto, digamos, la lactancia, la producción de leche, porque mira que tenemos ya cambiando a otro sistema rápidamente, las vacas lecheras tienen su lactancia normal, y obviamente esperamos tenerla preñada dentro de los días abiertos adecuados, que ese es un parámetro importante. Los días abiertos o el intervalo parto-servicio efectivo tiene relación con eventos relacionados con la involución del útero y la reactivación ovárica postparto. Pero volviéndome un poco a las causas de anestro, que es lo que quiero que marquemos acá, los bovinos que manifiestan anestro por la presencia de la cría es más común en vacas de carne, ¿cierto? En vacas de sistemas de cría. Y está relacionado por la presencia de la cría, la cual genera una descarga, en este caso de oxitocina y de otras hormonas, como hormonas relacionadas con la lactancia, pero la lactancia por la succión, ¿cierto? Más que todo es la succión por parte del ternero, más que la producción de leche. Entonces la succión va a generar ciertas hormonas, entre esas la oxitocina, entre esas la prolactina, entre esas la grelina, que inhibe como tal el eje hipotálamo-hipófisis gonadal, es decir, suprime la descarga de GNRH. ¿Y qué va a hacer el hipotálamo? No produce GNRH, por tanto no va a haber FSH, por tanto no va a haber LH, y eso va a generar anestro como tal. Otra causa de anestro común importante que debemos de tener en cuenta es el anestro nutricional, muy frecuente en nuestras vacas, tanto en sistemas de ganado de cría como vacas lecheras, las cuales están, sobre todo en vacas lecheras, por la alta producción, la cantidad de energía que ingiere no le alcanza para la energía requerida para producir leche. Y por tanto, dentro de las repartición de nutrientes, inicialmente ella va a utilizar esa energía para mantenimiento, luego para producción, y dentro de los últimos pasos o digamos repartición de estos nutrientes, en este caso energía, va a ser para la reproducción. Entonces es bien conocido que las vacas bajo fenómenos de estrés, bueno, de anestro nutricional, es decir, baja condición corporal, tiene mucha relación con anestro. ¿Listo? Entonces eso va a ser bien importante, y la evaluación de la medición, de la evaluación de la condición corporal o la medición de la condición corporal es un parámetro bien importante. Bueno, también existen, compañeros, otras causas de anestro. En este caso están, por ejemplo, con anestro patológico. Si nuestras vacas están bajo un proceso clínico, una enfermedad, una mastitis, una cojera, una neumonía, cualquier tipo de proceso clínico, ella va a suprimir la reproducción como tal. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. Y otro tipo de anestro importante es el anestro por estrés. Tanto estrés calórico como el mismo estrés de producción y otros tipos de condiciones, en este caso también medioambientales, a las cuales se exponen las vacas,
y nos van a suprimir. En general, ¿qué se suprime? La descarga pulsátil de GNRH y por tanto no van a haber LH ni FSH y por tanto estimulación ovárica. Eso es bien importante. Va a continuar por acá. Va a continuar. Esto me adelanta. Bueno, aquí importante recordar que existe una dinámica folicular dentro del ciclo. ¿Qué es eso de dinámica folicular? Una vez ocurre la ovulación, aquí tenemos el metaestro, el diestro, el proestro y obviamente va a existir una descarga no muy marcada de GNRH, la cual va a estimular, bueno, y a su vez FSH y LH y va a existir siempre un pool de folículos, los cuales son sensibles a estas gonadotropinas. Estos folículos se estimulan, algunos se reclutan, otros se seleccionan, uno coge dominancia, pero como la progesterona está reinando, es decir, es la hormona de mayor concentración durante esta fase del ciclo estral, va a generar atresia de estos folículos dominantes. ¿Listo? Contrario es a cuando continúa el ciclo, hay una segunda oleada folicular, aquí fue la primera oleada, aquí fue la segunda oleada, y ya para la tercera oleada folicular tenemos el fenómeno de luteólisis. ¿Qué hormona está relacionada con la luteólisis? La prostaglandina F2 alfa. ¿Listo? Una vez entonces se da reclutamiento, selección, dominancia, se va a generar la ovulación, ¿cierto? Por la caída de la prostaglandina F2 alfa como tal. Se da el fenómeno de ovulación y una vez generado el fenómeno de ovulación, se va a repetir otra vez el ciclo. Mira que aquí ya estamos otra vez en esto. ¿Listo? Entonces esto se repite y a eso denominamos animales cíclicos. Bien importante este dato, ¿por qué? Porque dentro de la evaluación reproductiva que se hace debe de considerarse y sobre todo cuando vamos a intentar seleccionar animales para programas de inseminación artificial a término fijo, si son animales cíclicos o animales en anestro. Obviamente la respuesta a los protocolos es diferente si son animales cíclicos o animales en anestro. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Bueno, vengan un segundo, que aquí se me montó esta diapositiva. Bueno, la voy a compartir así. Vamos a hablar un poquito de la anatomía y la fisiología del macho, porque esto tiene relación al material seminal que vamos a usar. Aquí rápidamente mencionamos que existen diferentes tipos de órganos encargados de la producción del espermatozoide. ¿Listo? Entonces, es importante mencionar que dentro de las estructuras reproductivas del macho hay órganos relacionados con alta velocidad de producción, el cual son los testículos. Eso es una característica propia de los testículos, el cual lo tenemos aquí como el número 1 de los testículos. Es el primer órgano reproductivo que mencionamos. Importante mencionar que los testículos tienen una alta tasa. Se dice que pueden producir entre 1 a 25.000 millones de espermatozoides al día. ¿Eso qué indica? Que alrededor, digamos que por cada segundo se producen alrededor de 35.000 a 200.000 espermatozoides. También porque es importante considerar esto, porque esto va a tener relación a que ese tipo de planta o esa máquina que está generando y tiene un trabajo y un gasto, en este caso metabólico excesivamente rápido, debe ser bien aireada. Listo. Por eso los testículos, en este caso de los bovinos, de los toros, están extraabdominales, están por fuera de la cavidad abdominal. Y es bien conocido que tienen diferentes mecanismos para regular la temperatura. Los testículos del macho bovino deben de tener 3 a 4 grados menos de la temperatura corporal. Eso es bien importante que se tenga. Y digamos que existen diferentes mecanismos para mantener una termorregulación testicular. Cuando la termorregulación testicular se afecta, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar alteraciones en la producción de espermatozoides.
La segunda parte es, luego de que los espermatozoides son producidos, obviamente ellos tienen que finalizarse o darles un acabado. ¿Listo? Entonces aquí tenemos el epidídimo, el cual es esta estructura número 2 que encontramos acá. El epidídimo está conformado por una cabeza, un cuerpo y una cola. Durante todo este trayecto del epidídimo va a existir fenómenos tales como la absorción de fluidos, ¿cierto? Los espermatozoides empiezan a sufrir diferentes cambios citológicos, es decir, a medida de cambios de su conformación celular. Cambios de membrana se dan de membrana celular, ¿cierto? De membrana citoplasmática, estabilización nuclear y flagelar, se realiza la motilidad como tal de esto y la translocación de las gotas citoplasmáticas, que eso pues digamos que también es importante al evaluarlo a través del examen andrológico. Ya luego tenemos el punto 3. El punto 3 es solo relacionado con la cola del epidídimo. La cola del epidídimo es bien conocida ya que es una tienda de almacenamiento y de despacho. Aquí vamos a tener el almacenamiento de los espermatozoides finalizados y vamos a tener una reserva para incluso de 5 a 10 eyaculaciones. Bien importante eso, porque entonces debe contener todos los medios de sostén para estos testículos. Listo. Obviamente, para poder realizar ese despacho con cada eyaculación que sufre el toro, los animales deben de, en esta parte de los testículos debe de tener un músculo liso y cuando se requiere eyacular, se genera una contracción rápida de este músculo liso y obviamente se va a dar una eliminación, una salida a través de el conducto deferente. ¿Listo? Entonces el conducto deferente es este que vemos aquí, que sale de la cola del epidídimo, sale acá y ya luego vamos a tener un empaquetado final. ¿A qué está relacionado el empaquetado final? El empaquetado final son las glándulas accesorias. ¿Alguno recuerda alguna de las glándulas accesorias? No, bueno, dentro de las glándulas accesorias tenemos las ámpulas, las cuales son una dilatación del conducto deferente, la próstata, la cual tiene dos porciones, un anillo prostático y una próstata diseminada, y las vesículas seminales y las glándulas bulboretrales. Estas son, digamos, los principales glándulas accesorias del toro. ¿Qué van a generar estas glándulas accesorias? Los sustratos metabólicos y un revestimiento de superficie para el transporte de los espermatozoides, es decir, el plasma seminal. El plasma seminal es producida por las glándulas accesorias. Ellas están aquí ubicadas, miren, muy cercano en toda la cavidad pélvica. Por tanto, cuando se realiza una evaluación reproductiva de un macho, por vía de palpación transrectal se puede evaluar, en este caso, vesículas seminales y la próstata. ¿Listo? Denme un segundito. Perdón, listo. Bueno, entonces les decía que las glándulas seminales, perdón, las glándulas accesorias se pueden evaluar por palpación rectal. Uno de los métodos de colecta de semen en los machos bovinos es a través de la electroeyaculación. En la electroeyaculación se introduce un probe rectal. Este probe rectal va a generar unas descargas controladas eléctricas y va a generar una estimulación en las glándulas accesorias. Estas descargas van a generar hasta el final una eyaculación como tal y obviamente
la primera eyaculación no es de una calidad, digamos, mejor, y lo que se hace es, digamos, tomar 3 eyaculados, se espera que el segundo eyaculado sea de mejor calidad. ¿Listo? Eso es parte pues, de la evaluación que se hace en los machos bovinos. Y ya finalmente tenemos otro método de colecta, el más natural, es la vagina artificial. La vagina artificial se usa sobre todo en toros que han sido entrenados desde jóvenes, toros que tengan cabezal, es importante que tengan un paseador, que respeten al paseador y que pues estén entrenados para esto. Una vez se van a llevar al maniquí o algo así y se realice la monta como tal directa. Bueno, se realice pues la toma por vagina artificial, el toro monta una vaca o un maniquí y se desvía el pene para que eyacule en la vagina artificial como tal. Ya finalmente tenemos el sistema de entrega. ¿Y a qué está relacionado este sistema de entrega? A el pene. Y el pene, pues digamos, tiene unos músculos los cuales van a tener relación para guardarlo, para cuando haya intromisión del pene como tal. Y cuando hay intromisión del pene, pues el pene debe estar guardado para evitar lesiones, laceraciones. El pene bovino es un pene fibroelástico, no es un pene el cual, bueno, cuando es un pene fibroelástico, tiene en su mayoría mayor tejidos, cuerpos esponjosos que cuerpos cavernosos, y esto hace que para que ocurra la erección, el pene deba de tener una acción muscular. Los músculos retractores del pene, los músculos y otros músculos están relacionados con la erección. ¿Listo? Y ya, pues entonces este sistema de entrega está relacionado con la erección, la protrusión, la emisión y la eyaculación del material seminal como tal. Si tienen cualquier pregunta, me la pueden hacer sin ningún problema. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. Indira de la Torre de Panamá. ¿Cómo está? Bien, gracias. Le tengo una pregunta. Sí, claro. ¿El plasma seminal tiene algún efecto deleterio sobre la calidad seminal en el toro? Sí, tiene relación cuando existen enfermedades que afecten el plasma seminal. Ejemplo, es común una enfermedad que se llama la adenitis vesicular. La adenitis vesicular es más o menos frecuente en toros en pastoreo, sobre todo en toros brahman, toros angus, perdón, se ha descrito de una manera frecuente, más o menos, y obviamente como es un proceso infeccioso puede alterar. Y obviamente el plasma o la secreción que produce esas glándulas bulboretrales bajo estado de infección alteran sobre todo el pH y van a haber bacterias, ¿cierto? El semen sale con pus y ese pus va a afectar como tal. Sí, señora, tiene mucha relación en eso. Muchas gracias. Y relacionado ahí también con el plasma seminal, en algunos casos se tienen toros, los cuales son toros con procesos de subfertilidad. Cuando son toros que tienen procesos de subfertilidad, la principal causa que se ha descrito es la degeneración testicular. La degeneración testicular es un cambio del tejido testicular, digamos, una cicatrización o una pérdida del parénquima testicular, de esos túbulos seminíferos que tiene como tal. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? La calidad seminal se afecta considerablemente y el plasma, es decir, el semen es menor tanto en su cantidad como en su concentración y número de espermatozoides y además su calidad. Van a haber un mayor número tanto de anormalidades primarias y secundarias. Recuerden que las anormalidades primarias son anormalidades propias de los túbulos seminíferos del testículo y las anormalidades secundarias son anormalidades del epidídimo. ¿Listo? Entonces, como la concentración, la calidad de ese semen es menor, el plasma seminal es el mismo. Entonces, es un semen muy diluido, el cual cuando se hace la evaluación por diferentes métodos como el Sperma Cube, el cual nos va a dar la concentración de semen, va a ser semen de no muy buena calidad y uno de los métodos clínicos que se hacen para estos toros es la centrifugación del semen para concentrar al máximo la calidad seminal y posiblemente poder conservar este semen con una buena calidad. Eso también es importante.
A diferencia de otras especies, procesos como hemospermia, piospermia más o menos frecuente, azospermia, no son tan comunes en la especie bovina. ¿Listo? Eso es un dato clínico pues bien importante. La imagen que estamos viendo en este momento es la de un toro, bueno, la de el sistema reproductivo de un toro in situ, es decir, dentro de la cavidad. Recuerden que hay órganos por fuera de la cavidad abdominal y pélvica y hay órganos por dentro. Listo. Mire, aquí si empezamos tenemos el escroto, el cual es externo. El escroto aloja los testículos, epididimo con su cabeza, cuerpo y cola, plexo pampiniforme, el cual en el plexo está el conducto deferente y otras estructuras que ya la vamos a ver. Aquí están las ámpulas, espere que se me perdió, acá están las ámpulas y ya aquí están las glándulas accesorias, vesículas seminales, mire la que son como unos arbolitos, son dos, hay unas izquierdas y unas derechas, la próstata, las glándulas bulburetrales y ya el cuerpo del pene, la raíz del pene. Aquí, por ejemplo, tenemos músculos como el músculo retractor del pene y aquí, pues la flexura sigmoidea del pene. Esto, por ejemplo, para datos clínicos es casi imposible realizar un sondaje uretral de un macho bovino por la S. peneana. Entonces, de manera práctica, el sondaje en los toros no es práctico. Listo, a diferencia, por ejemplo, de la especie equina, que para algunos procesos pues, se puede realizar sondaje clínico. En este caso, pues sondaje urinario. En el macho bovino, no. Ya luego tenemos acá el pene, el glande del pene, y pues la parte o la porción libre del pene, la cual está alojada aquí a nivel de el prepucio. Y recuerden que el prepucio tiene una mucosa prepucial y una piel prepucial. Eso pues es parte de la anatomía normal. Bien importante, el cordón espermático. Listo. El cordón espermático incluye el plexo pampiniforme, pero en general, ¿qué tiene ese cordón espermático? Lo vemos acá. Aquí esto es el testículo, estas son las túnicas, ¿cierto? La túnica vaginal parietal, la túnica vaginal visceral, el espacio o la cavidad vaginal, la cual, por ejemplo, cuando se acumulan líquidos, es común que se dé el desarrollo de hidroceles, hematoceles o pioceles, que es la acumulación, bien sea de agua, de sangre o de pus en la cavidad vaginal. Y aquí tenemos el plexo pampiniforme, el cual tiene el músculo cremaster, que miren acá que nos lo ilustra como un musculito muy bonito. Aquí, espérenme que se me pasó, aquí se ve el músculo. Listo. Este músculo cremaster tiene relación con la descendencia, bueno, con la subida o bajada de los testículos. Cuando el músculo no genera mucha acción, cuando se requiere termorregular esos testículos. Son climas muy cálidos, son climas muy calientes, se requiere ventilar esos testículos. Listo. Y obviamente cuando hay climas muy fríos, los testículos se retraen hacia la cavidad abdominal para mantener su termorregulación. Muy importante la termorregulación en el toro. Bueno, aquí ya tenemos parte de ese plexo que es las venas y las arterias testiculares y ellas se entrelazan, todas las venitas se meten dentro de la arteria y a eso es lo que llamamos el plexo pampiniforme. Eso es una forma también de termorregulación. La sangre arterial que desciende hacia el testículo se entremezcla con la sangre venosa, ¿cierto? Y es una forma de termorregular que la sangre no llegue muy caliente de circulación sistémica hacia el testículo. Y el conducto deferente, que es por donde ascenderían los espermatozoides provenientes de la cola del epididimo. Y todo esto, mire que está en una fascia dentro de la cavidad vaginal, una fascia espermática, y eso es lo que denominamos el plexo pampiniforme. Muy importante en el toro. Aquí tenemos unas piezas anatómicas muy bonitas de todo el tracto reproductivo de un toro. Los testículos, miren que los testículos de los machos bovinos son ovalados, muy bien ovalados. El músculo cremaster, mírenlo aquí. El conducto deferente. Las ámpulas, esta es la vejiga urinaria. Estas son las glándulas vesiculares, son dos, mire que son como unos arbolitos. La próstata, por dentro iría la uretra.
los músculos isquiocavernosos, que son de la raíz del pene, el cuerpo del pene, que forma esta S peneana, y mire que aquí tiene los músculos retractores del pene, ¿cierto? Por ejemplo, más adelantico les voy a mencionar algunos métodos de detección de celo, bueno, auxiliares para la detección de celo, que es el uso de toros receladores. Y por ejemplo, hay cirujanos que utilizan la miopexia de los músculos retractores del pene. Entonces, estos músculos se les hace una apexia es una fijación, entonces van a evitar que se exponga el pene. Este es el cuerpo del pene, este es el glande, es esta porcioncita, el glande peneano, esa es la porción libre del pene, y aquí no nos ilustran pues el prepucio, que estaría aquí, dentro de esa la mucosa prepucial, que estaría dentro de la porción libre del pene. Aquí una foto muy linda de lo que les muestro, de ese plexo pampiniforme, que es que lo que nos están ilustrando en rojo, esta cosita que se ve aquí en rojo, son las arterias testiculares y lo que está en azul son las venas. Entonces mire que se entrelazan las arterias con la vena. Y esto genera un enfriamiento de la sangre que viene de circulación sistémica hacia el testículo. ¿Listo? Entonces aquí nos ilustra cómo, entonces aquí la sangre que viene a 39 grados se entremezcla con todas estas venas y de 39 grados nos disminuye a 33 grados. ¿Listo? Recuerden que de 4 a 5 grados es normal que el testículo tenga menor temperatura que la circulación sistémica. Eso es esperado y eso incluso se evalúa clínicamente. Aquí ya más mencionamos esas funciones de ese cordón espermático: proveer conexión vascular, linfática y nerviosa, proveer intercambio de calor, alojar el músculo cremaster. Y aquí vemos unas fotos de termografía que ilustran pues, los testículos y cómo la sangre aquí está en 37 y en extremos bien distales de los testículos la sangre llega casi, miren, hasta 31 grados. Hay veces pues disminuye obviamente las partes más distales, va a tener una menor temperatura. Aquí unas fotos de una disección profunda de los testículos. Este es el parénquima testicular, ¿cierto? Este que dice TP, todo esto es el parénquima testicular. Esta M nos está ilustrando el mediastino. Aquí iría el conducto eferente, ¿sí? El PP, este es el plexo pampiniforme, mírenlo acá, plexo pampiniforme, que ya dijimos que traía el plexo pampiniforme. esta ET que hay acá es la cola del epididimo. La EH es la cabeza del epididimo, mírenla aquí, y queda a ambos lados porque se hizo una disección por todo un corte sagital del testículo. Bueno, y aquí nos están mostrando las diferencias entre un espermatozoide proveniente del epididimo y un espermatozoide ya en un eyaculado completo. ¿Listo? Entonces, mire aquí un espermatozoide, hay aquí incluso, por ejemplo, este espermatozoide está aquí, en toda la cabeza del epididimo. Entonces, el espermatozoide aquí en toda la cabeza, mire, pues tiene una morfología normal de un espermatozoide, una forma ovalada, con ovoide, pues, o más que, perdón, ovoide, ovaladita, ¿cierto? Con una cola, pero tiene, por ejemplo, la gota citoplasmática proximal. Ya, por ejemplo, este segundo es un espermatozoide en todo el cuerpo del epididimo y, por ejemplo, tiene una cola enrollada y está traslocado la gota citoplasmática. Y mire que ya un espermatozoide aquí de la cola del epididimo va a tener una gota citoplasmática distal, que es pues parte de las anormalidades testiculares que uno puede evaluar. Y mire ya cómo es un espermatozoide ya de un eyaculado, el cual tiene aquí la parte apical. Y pues aquí incluso si ya empezara sus procesos de capacitación, los fenómenos de reacción acrosomal, que son partes de la capacitación espermática una vez el testículo está dentro del tracto reproductivo. Aquí unas fotos de estas glándulas accesorias que veníamos aquí hablando. Entonces aquí tenemos la vejiga, estas son las ámpulas, y aquí hacia abajo estarían los conductos deferentes. ¿Listo? Las vesículas seminales o las glándulas vesiculares, véalas acá, cualquiera de los dos nombres son
aceptados, la próstata, que es esta PG, es la próstata, por dentro iría la uretra, esos son los músculos isquiocavernosos, y aquí iría el pene. Y a esta misma porción le hicieron una disección. Entonces se ve como tal la uretra por dentro y la musculatura que hay ahí adyacente. Estas son las glándulas, ámpulas, vesículas seminales, próstata y glándulas bulburetrales. Unas fotos, bueno, las glándulas bulburetrales son muy pequeñas, son rara vez pues encontradas o evaluadas por palpación rectal. Tampoco pues hay reporte de autores o así que mencione que tengan una significancia clínica importante, no la tienen. Y aquí un corte transversal del pene donde se muestra ese tejido esponjoso y parte de los cuerpos cavernosos, los cuales son muy pocos, y de la uretra como tal. Así normalmente pues la disposición del pene bovino. Este es el glande, esto sería pues la porción libre del glande, este es el glande, porción libre del pene, este es el glande peneano, lo que vemos aquí con las letras GP. Y aquí pues otras imágenes. Y aquí ya sí les muestro el prepucio, ¿listo? Entonces aquí está esta que es la mucosa prepucial. Importante mencionar que dentro de la mucosa prepucial es común que exista un prolapso temporal de la mucosa prepucial, el machos indicus, ¿listo? Y bueno, y también es importante considerar el prepucio y la altura del prepucio en toros vocíndicos porque son más pendulantes y esto los puede predisponer a lesiones que generen postitis y postitis ulcerativas o traumas directo al pene con cuadros de balanopostitis o postitis, las cuales van a comprometer como tal la fertilidad del toro. Aquí una foto muy bonita de la porción libre del pene, el glande peneano, por dentro estaría la uretra peneana, y esta es la mucosa prepucial interna o la mucosa prepucial y por fuera la piel prepucial, ¿cierto? Miren una foto muy bonita, el prepucio externo, prepucio interno y glande, porción libre del pene, y esto pues eso es lo que veríamos externamente, pero por dentro estaría estas estructuras como tal. Bueno, para el control endocrino del toro es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque el control endocrino del toro no exige, digamos, un control relacionado con ciclos. No, el toro permanentemente mantiene un mismo tipo de descarga hormonal. Entonces, solo va a requerir algunos pasos, como cuáles: una adecuada secreción de GnRH. Es importante mencionar que el toro no posee un centro donde se produce un pico de LH. Ese centro está anulado desde la parte de feto, se anula este centro, solo las hembras poseen un centro a nivel encefálico, a nivel hipofisiario, donde se genera el pico de LH. Recordemos que ese pico de LH es bien importante para generar la ovulación. La ovulación está marcada por el pico de LH. Más o menos me adelanto un poco y les digo que cuando yo les diga, pues cuando yo les mencione, este protocolo de sincronización lo usamos con tal inductor de la ovulación. El inductor de la ovulación de una u otra forma va a generar el pico de LH. Tanto que estimule el pico de LH o genere una acción propia de LH. Y por ejemplo, es común usar los análogos de la GnRH como inductores de ovulación o los estrógenos. Esos son los principales inductores de la ovulación que usamos para los protocolos de sincronización de células. Secreción de FSH y de LH. Y secreción de esteroides. En este caso, los toros también producen estrógenos en una cantidad menor, ¿cierto? Los machos también producen estrógenos, pero en su mayoría la hormona reproductiva es la testosterona. Entonces, importante que las células de Leydig son el símil a las células de la teca interna y las células de Sertoli van a ser el símil a las células de la granulosa. Importante mencionar que el toro permanentemente está descargando GnRH. Incluso esa descarga solo es por unos minutos y se dice que la descarga mayor es de LH. La LH sí tiene un estímulo mucho más
efectivo para la producción de hormonas. En este caso puede durar de 10 a 20 minutos y se da cada 4 a 8 horas. Y hasta ahora pues es igual la descarga de la FSH, pero no se sabe el papel, por lo cual se descarga en menor cantidad en el macho. Pues porque posiblemente, como la FSH es una hormona folículo estimulante, en el toro pues no hay un folículo para estimular, pero también genera estímulo de las células a nivel testicular y la producción hormonal. Entonces miren que es más marcado la producción de LH. Esto es una gráfica donde nos muestran los niveles de concentraciones, pues los niveles relativos de hormonas reproductivas en sangre de un toro, por ejemplo, en unas horas, hora 0, 3, 6, en lapsos de 3 horas, y la descarga de GNRH, la cual nos aparece aquí en verde, precede a la descarga de FSH y a la descarga de LH, pero es más marcado la descarga de LH en el toro como tal. Y aquí, ¿cómo es ese control? Hipotálamo, hipófisis, gonadal. En este caso, la gónada es el testículo. Aquí está el testículo, la célula de Sertoli, ¿cierto? Va a recibir estímulos de FSH. Tiene receptores de FSH. ¿Qué va a hacer la célula de Sertoli? Va a modelar desde la espermatogonia hasta formar un espermatozoide, perdón, espermatogonia, espermatocito, hasta que se forme un espermatozoide como tal. Y la LH, perdón, LH, que procede de la hipófisis, va a viajar por sangre y va a llegar a las células de Leydig, la cual está en el intersticio, no en la membrana basal, sino en el intersticio. Va a estimular la célula de Leydig y va a producir testosterona. Produce tanto testosterona como estrógenos, y la célula de Sertoli va a producir dihidrotestosterona. Estas van a viajar a sangre, incluso se diluyen muy poco. Y si se aumentaran mucho, generarían un feedback negativo, pero en el toro no ocurre un fenómeno bien marcado de feedback negativo. ¿Por qué? Porque necesitamos permanentemente producir testosterona. Bueno, y pues o mantener dentro del testículo unos niveles de testosterona muy altos. ¿Para qué? Para mantener una producción adecuada de espermatozoides y que esos espermatozoides sean de muy buena calidad. Bueno, vamos a dar un descansito. Faltan 10 para las 8. Demos unos 10, 15 minuticos de descanso para que luego continuemos con la segunda parte de esta clase, que es detección de celo y comportamiento sexual. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Si alguien desea hacer alguna pregunta, ahorita estamos en tiempo de lo que está dando el doctor Brian. Adelante. Oscar tiene la mano levantada. Yo creo que la tenía. A ver, Hola, buenas noches. No, fue ahorita para hacer un aporte, pero no, ya sé por qué lo hizo el profe. Muchas gracias. Ah, ¿pero qué era? No, cuando el profe estaba interviniendo sobre los anestros en los bovinos, entonces también escuché que mencionó los anestros patológicos, pero era para eso. Ah, perfecto. Muchas gracias, Oscar. Recuerden que cualquier tipo de pregunta, aquí estamos atentos. No, tranquilo, profe, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a un descanso.
¿Me confirman si la pantalla se está compartiendo? Sí, adelante, doctor. Ok, bueno. Vamos ahora a hablar de la detección de celo y comportamiento natural. ¿Listo? La detección de celo es importante. ¿Por qué? Porque bajo programas de inseminación, así sean convencional o programas de inseminación artificial, a celo detectado, como lo mencionamos, pero ya a término fijo, nuevos protocolos se han desarrollado y buscan evidenciar la ejecución de un celo activo, es decir, la evidencia clínica de un celo, es decir, que un celo se manifieste, y esto nos va a mejorar como tal la tasa de concepción, que es un dato que vamos a discutir cuando mencionemos los diferentes protocolos hormonales. Y el comportamiento sexual pues también va a tener relación a la buena estimulación que vamos a tener con los protocolos reproductivos como tal. Bueno, lo más básico y lo más importante que tenemos es mencionar que los momentos de receptividad de la hembra están relacionados a el estro. Importante mencionar que la hormona que está relacionada con esta receptividad son los estrógenos. Los estrógenos van a generar cambios comportamentales y por tanto, pues ellas van a estimular a nivel encefálico, llamémoslo así, ese comportamiento reproductivo como tal. ¿Listo? Otra parte importante es los cambios fisiológicos sobre el tracto reproductivo que generan los estrógenos. En este caso, es importante mencionar la producción de moco, ese moco que va a descargarse por vía vaginal y el cual nos va a ayudar a determinar pues, que la vaca sí está respondiendo o tiene un buen estímulo hormonal como tal. Bueno. Dentro de los comportamientos los cuales se evidencia la hembra, está comportamientos de búsqueda, los cuales son, por ejemplo, incrementa la vocalización, la movilización, es decir, camina más. Y eso es bien conocido, por ejemplo, por parte de los ordeñadores que indican, denme un segundo que se me va a descargar el computador. Profesor, aprovechando el pequeño espacio. ¿Aló? Sí. Te hablo del moco que pues vemos en los momentos de celo, ya sea el celo natural o con programas de a tiempo fijo. La viscosidad del moco, si es más denso o menos denso, depende de las horas de celo, de la nutrición, o específicamente tiene algo que ver justamente con el protocolo. Bueno, muy buena pregunta, muy buena pregunta. El moco siempre debe tener la misma característica. Que sea más o menos viscoso va a tener relación a que hayan problemas uterinos casi siempre de tipo infeccioso. ¿Listo? Entonces, te menciono, el moco siempre va a ser igual. ¿Y cuál es la característica? Un moco cristalino y alino mucoso. Entonces es moco, es decir, usted lo coge entre los dos dedos y se esparce. Eso también es, pues eso es una característica propia, ¿cierto? Pero cuando hay procesos, por ejemplo, de endometritis clínica o endometritis clínica, la endometritis clínica es la infección del endometrio. Es una causa muy común de infertilidad en vacas lecheras. Entonces, ¿qué ocurre? Ese moco, cuando el porcentaje de pus es muy poco, ¿cierto? Entonces ese pus se mezcla con el moco y lo hace ver más denso. ¿Listo? Ese moco, entonces ese moco lo vemos más denso, pero no es un moco adecuado.
¿Listo? ¿Por qué? Porque el útero está bajo fenómenos de infección. Entonces, la vaca puede entrar en celo, pero la fertilidad o digamos el grado de limpieza del endometrio no es adecuado. Entonces, ese endometrio no está apto para una gestación. Eso es, digamos, como algo bien común, sobre todo en vacas lecheras. Otra parte donde el moco puede alterarse es, obviamente, dentro de esta misma parte, cuando manejamos protocolos de sincronización, que el dispositivo intravaginal, que es una de nuestras herramientas, uno de los tipos de sincronización, de los varios que vamos a mencionar, genera una vaginitis. ¿Qué es eso? Pues una inflamación de la vagina, porque el dispositivo incomoda, genera algo de inflamación y la vagina produce un moco, el cual es algo purulento, pero es del dispositivo, no es, a nivel uterino. Entonces, en este caso, también el moco, producto de que es un moco uterino, se mezcla con este moco vaginal y genera una característica o un color mucho más denso. ¿Listo? Es ese tipo de descargas, las cuales cuando ya son anormales, es decir, cuando el moco excede más del 50%, perdón, el pus excede el más del 50% del moco como tal, ahí sí mencionamos que el animal puede estar pasando por un proceso de endometritis clínica y en este caso se debe realizar un tratamiento específico, pues el cual debe consultarlo con su médico veterinario. Normalmente la recomendación es el uso de infusiones intrauterinas y tratamiento hormonal con prostaglandina F2 alfa. Eso es parte del tratamiento clínico que se hace en cuadros de endometritis clínica. Entonces es común por estos dos fenómenos que te menciono, endometritis clínica y vaginitis relacionada por el dispositivo. Cuando es más relacionado con el dispositivo, con un espéculo, podemos inspeccionar y ver que el moco es vaginal y no es moco proveniente del útero. ¿Listo? Más que moco, pus. Y como te digo, como se entremezclan, generan esta característica más densa. Y es menos denso, pues sobre una característica normal, cuando es una vaca, llamémosla así limpia. ¿Listo? No sé si con esto respondo un poco más tu pregunta. Sí, profesor, gracias. Perfecto. Bueno, entonces es común que las vacas muevan más la cola, bueno, ya vamos a ver que el principal signo de celo es el reflejo de permanencia. Listo. Hay veces común que empiezan a acicalarse, ¿cierto? Empiezan a la que está en celo, montarle la cabeza en la grupa, pues en la región de la base de la cola, las otras le montan la cabeza y esto es, pues esto es la parte pues, antes de que se le monte, ¿listo? Y ya la monta como tal es común, sobre todo pues cuando hay lotes solo de vacas, que haya una monta homosexual y va a ser bien importante el reflejo de lordosis. El reflejo de lordosis es bien relacionado con el momento óptimo o un punto óptimo de celo o de estro, es decir, los niveles de estrógeno están lo suficientemente altos para decir que ese animal está en celo. Es común que antes de que ocurra el celo propio o su mayor expresión, monte a otras y luego de que pase también siga montando a otras, pero no se deje montar. Momento óptimo es el reflejo de lordosis o reflejo de permanencia. Vamos ahora rápidamente a ver un videíto. Déjenme en un segundito, donde les muestro el comportamiento sexual que tienen las vacas relacionadas con el celo. Accurate information is one of the most effective ways to get understanding of facts.
5 signos de calor que molesten entre ellas, que haya más actividad. Sign number 1. Cows can stand and eat. Cows that stand still to be ridden by other cows are definitely in heat. This is the best indicator. Sign number 2. Cows riding other cows. The cows that are riding others be approaching heat or are already in heat. These girls are easy to spot as jumping cows are quite obvious even in a big herd. They'll be riding and smelling other cows and generally being restless and waiting. Sign number 3. Activated heat detection aid. If heat detection aids have been applied and maintained correctly, activated aids usually indicate the cow has been ridden while in heat. You can check heat detection aids paddock, but it's probably riding marks, clear discharge. Check for any muddy or obvious riding marks on the cow's backs and legs. Check also for clear mucus. Sign number 5. Change of behavior and milking time. Check the behavior of cows during milking. Are any cows unusually restless or excitable? Some might be riding. Cows and heat often change. These 5 signs can help you determine which cows are on heat. Which cows are on heat. Entonces aquí nos muestran esos 5 signos. La vaca camina más, la vaca monta a otras vacas, se activan los dispositivos de ayuda de celo. Ahí vimos que utilizaban pinturas, parches, hay distintas formas, o si tenemos un animal, un macho, una hembra androgenizada o machos detectores, van a estar pues más activos. Va a haber marcas, mire que voy a devolverme un poco. Estas marcas, ¿cierto? Que la vaca uno la encuentra sucia, con peladuras a nivel aquí de la base de la cola y de estas prominencias óseas que indican que la estuvo montando otras vacas y que por tanto estuvo en celo. Estos parches de detección, más adelante les voy a mencionar que para poder que se despinten tienen que estar un tiempo, es decir, que la vaca sí mantenga su reflejo de permanencia para poder que se despinte completamente. Si otra se le va a montar y ella tiene el parche, pero no se deja, se corre, el parche no se va a despintar por completo. Entonces, mire que son métodos muy importantes. Volvamos aquí a las conclusiones. Aquí, y cambios en el comportamiento de la leche. Aquí es bien importante mencionar que esos cambios están relacionados con los estrógenos. Los estrógenos nos van a disminuir un poco la producción de leche, ¿sí? Y sobre todo el consumo de alimento. ¿Listo? Pero también algunos autores mencionan, y también hemos visto en campo, que las vacas disminuyen mucho su producción por ese mismo comportamiento, ¿cierto? Porque como ese día está en celo, es molestando unas vacas, otras. Entonces, lo que normalmente comía disminuye, y al esto disminuir, va a tener un efecto bien marcado sobre la producción de leche como tal. Digamos que aquí es importante que estos signos son bien reconocidos en sistemas de ganado de leche, pero en otros sistemas como ganado de carne es un poco complejo porque no se tiene un encierro diario de los animales, ¿listo? Entonces es como pues que las vacas lecheras tengan un ordeño 2 veces al día
y que en cada momento que estos animales se llevan al ordeño, es un momento o una facilidad de observar celos. ¿Listo? Entonces, por eso ese comportamiento en la sala de ordeño es muy importante reconocer para determinar animales que posiblemente están en celo. Esto no quita pues también además tener un buen sistema de identificación para saber cuál es el animal que está en celo. Hay veces algunos trabajadores de pronto muy nuevos no tienen la experticia de reconocer cuál es la vaca en celo, y si no se tiene un buen sistema de registros, de pronto piensan que la vaca la que está montando es la que está en celo, y es caso contrario, ella está montando a otra que está en celo. Y de pronto hay veces se hacen inseminaciones en animales preñados, y esto pues no debe de ocurrir. Bueno, ya para la parte del comportamiento del macho, en el macho es bien importante el reflejo, el flemen, el cual está mediado por el órgano vómero-nasal. Miren dónde es la ubicación de ese órgano vómero-nasal. Está ubicada ahí en toda la parte del ducto nasopalatino. Y este órgano nos va a reconocer fluidos y feromonas procedentes de hembras en celo. De ahí que es importante, por ejemplo, que los machos que tengan, sean utilizados como receladores o como calentadores, no pues todavía tengan su parte reproductiva, es decir, los testículos, para que puedan reconocer, y uno hay veces entonces ve cuando son lotes grandes que el toro es persiguiendo una vaca, se le acerca, hace todo este comportamiento de cortejo, de apareamiento. Pues obviamente como es un animal desviado, no va a poder penetrar y generar una eyaculación dentro de la vagina, y esto simplemente nos va a ayudar para determinar qué animales nuevos hay en celo en nuestro hato. Es común la estimulación, por ejemplo, les pongo esta imagen en centros de inseminación artificial. Ellos son algo curiosos cuando incluso hay otras actividades con otros animales. Más o menos también les menciono, hay explotaciones ganaderas donde tenemos lotes multitoros. ¿Y qué es estos lotes multitoros? Lotes de un porcentaje considerable, normalmente la relación macho hembra es de 1 a 20. Esto va a depender mucho de la evaluación andrológica del toro, pero cuando esta relación es bien alta, se debe manejar 2 toros. Obviamente estos 2 toros no deben de pelear entre ellos, porque obviamente terminaría pues en enfrentamientos, lesiones, incluso pues hay veces alguno de estos pues los lleva a la muerte, y eso es algo que no debe ocurrir. Pero ellos no tienen problema en compartir, como digamos, ellos son, no son monógamos, llamémoslo así. Y esta estimulación con otros machos va a ayudar mucho a que el toro aprenda. Listo. También hay veces importante cuando introducimos toros nuevos, de toretes a toros. Obviamente, para la introducción de estos animales deben de tener una evaluación reproductiva adecuada, no comprar pues toretes que de pronto todavía no sabemos cuál va a ser su desempeño. Pero estos toretes debemos de saber que hay veces no funcionan muy bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se meten a lotes de vacas muy adultas, los cuales hay veces no dejan que él tenga ese comportamiento exploratorio de cortejo, y los lesionan. Entonces los toros le cogen miedo a la monta. Entonces esto es común en ciertas explotaciones, y el toro no va a tener una baja fertilidad o un bajo potencial ni coeundi ni generandi. Simplemente es algo que le genera miedo. Hay veces eso es común, y se mete luego un lote con otras vacas o unas novillas o unas vacas de pronto no muy multíparas, y se comporta de una manera excelente. Importante que el toro tiene una duración de la cópula muy corta. La duración de la cópula está marcada por la realización del golpe de riñón. El golpe de riñón ocurre en segundos, como ven ahí.
Esto, digamos, cuando hay centros de inseminación artificial con toros, es importante coger una buena técnica para, ¿cierto? No desaprovechar, porque en el golpe de riñón obviamente va a ocurrir la eyaculación. Mire que es muy corto, 1 a 3 segundos. ¿Listo? El volumen de ese eyaculado, recordemos que los bovinos no tienen un eyaculado de un volumen muy considerable, diferente a otras especies. ¿Listo? 3 a 5 ml. Es un volumen muy bajo y mire que el rango puede ir desde 0.5 hasta 12 ml. Incluso les comparto que, por ejemplo, en otras especies, también zootécnicas importantes como los búfalos, el volumen es mucho menor. Y, por ejemplo, los órganos reproductivos de los butoros, este es el nombre adecuado, son muy pequeños. Los testículos tienen menor diámetro, menor circunferencia escrotal. Incluso también las hembras tienen un tracto reproductivo de un menor tamaño comparado con los bovinos como tal. Importante, el sitio de deposición del material seminal es el fornis. ¿Listo? Y ya de ahí va a ser muy importante que el material seminal se deposite en este lado, porque nos va a ayudar a eliminar o a empezar un proceso de selección de los espermatozoides que no tengan una calidad adecuada, que no tengan un movimiento rectilíneo, que no sean espermatozoides de una calidad adecuada, que vayan a ser los que vayan a fertilizar, a ascender hasta el oviducto, hasta la unión ismapular, para generar la fertilización con el ovocito. ¿Listo? Otro dato importante es que los toros se cansan muy poco. Esto es algo que me causa, pues es algo divertido. Pueden tener hasta 20 montas sin cansancio. Incluso se ha reportado y autores reportan entre 60 a 80 montas con cansancio. Obviamente, entre monta y monta va a disminuir la calidad de ese semen. ¿Listo? Bueno, y este es un dato muy importante para los programas de inseminación a término fijo, porque en ciertos programas de inseminación a término fijo vamos a tener repaso con toro. Y alguno de pronto ha manejado, conoce y sabe por qué se hace este repaso con toro en programas de inseminación a término fijo. O de pronto entendemos a qué se refiere ese repaso con toro. A preñar el mayor número de vacas en el menor tiempo posible, o aprovechando la repetición de células del protocolo. Eso, Son un poco costosos, pues uno trata de aprovechar la mayor tasa de ciclicidad que encuentre posterior al servicio. Perfecto, tiene relación con eso. Y digamos que son varios los fenómenos relacionados con repaso con toro. Cuando hacemos un protocolo de sincronización, como lo vamos a ver en la próxima clase, que qué hormonas vamos a usar y cuáles protocolos, que en su mayoría son 2, y qué tipo de onda folicular sincronizar. Normalmente son ondas foliculares mayores de 10 milímetros, eso lo vemos pues a detalle. Pero el repaso con toro es, yo sincronizo y un día insemino. Pero bueno, entonces yo también considero y digo, vea, yo estoy sincronizando un número de vacas, y estas vacas, de estas 50 vacas, hay 10 que no tienen un potencial genético adecuado, no son las mejores vacas, no son vacas que no se me han portado productivamente muy bien, su parte genética no es la mejor, y bueno, yo invertirla en semen no es algo que me está generando un costo-beneficio, porque esto funciona con un costo-beneficio bien importante. ¿Listo? Entonces yo digo que lo que hago es sincronizo el celo y le pongo toro. Eso no es un repaso con toro, pero eso es una forma de hacer una sincronización de celo. Sincronizo y mando a toro. ¿Cuáles son como los criterios relacionados con esto? Por ejemplo, animales con un potencial genético no muy mayor, y yo aprovecho el toro, porque sí o no, pues el toro yo lo tengo para mejorar como tal la parte, pues, o para apoyar la parte reproductiva. Es algo pues que lo tengo. Lo otro es que yo quiero preñar al máximo, quiero tener los mejores porcentajes de fertilidad, una tasa de preñez, de fertilidad o de concepción alta, como la queramos llamar. Entonces yo sincronizo, aplico todas las hormonas. Más adelante vamos a ver que las mismas hormonas que hemos mencionado, estrógenos, tenemos varios tipos de estrógenos,
Prostaglandinas, hay análogos sintéticos y naturales de la prostaglandina. GNRH, tenemos análogos de la GNRH, como el acetato de buserelina, el acetato de gonadorelina, que son los más comúnmente usados en bovinos. Todas estas hormonas, entonces, las usamos, inseminamos la vaca un día, pero algunas no pueden quedar, porque es común, dentro de todos estos procesos biológicos, es común que unas vacas no queden preñadas. Listo, pero lo esperado es que con la sincronización yo reactivo los ovarios, ¿sí? Y al reactivarlos, si la vaca, una vaca cíclica, si no quedó en ese servicio no fue efectivo, el siguiente, el cual va a ocurrir 21 días promedio, la vaca se va a volver a calorar. Entonces, ¿qué aprovecho en ese momento? Pongo el toro y como hay veces no puede ser el día 21, sino el día 20 o el día 22, eso pasa, entonces el toro, como va a estar permanentemente con ella, la va a coger. Entonces es importante que cuando mandemos repaso con toro, obviamente, un ejemplo, si eran, eran 50 vacas, supongamos que tienen una muy buena tasa de fertilidad, se preñó más de la mitad, supongamos un 60%, eso nos da como unas 35 vacas, y más o menos la matemática no me falla. ¿Qué ocurre? Ese otro porcentaje, que incluye como unas 15 vacas, se van a exponer a toro, y si todo sale bien, ellas se van a calorar entre el día 17 al día 24, en cualquiera de ese momento, y cualquier momento va a ser un chance para que el toro la detecte en celo, haga la monta natural y la preñe. ¿Listo? Entonces es importante que ese número no sea mayor a 20 por toro. ¿Por qué? Incluso porque la actividad durante esos días va a ser bien marcada y ese toro debe tener mínimo un descanso de 15 días para que una vez se exponga al repaso de un protocolo de sincronización tenga una fertilidad bien adecuada, esté descansado y como nuevo para exponerse a ese lote de vacas y preñar una cantidad más de vacas. Entonces, eso es, pues, y también por eso les menciono la parte de monta natural como repaso de protocolos de inseminación a término fijo. También hay veces es común que ustedes escuchen en algunos sistemas, sobre todo en vacas lecheras, a estas vacas que denominamos vacas problemas, que las vacas se les hace una sincronización, se insemina, y si no queda, se manda toro. Y si el toro no la preña, digamos que ya biológicamente es muy complicado poder preñarla. Podrán existir problemas muy difíciles de diagnóstico, imposibles no, que generan un costo para el ganadero, el cual de pronto no tiene un buen costo-beneficio y que es mejor, digamos, de esos animales sacarlos de nuestros hatos. Entonces, estos datos son bien importantes para cuando realicemos el repaso con toros. Es algo que es común en los protocolos de sincronización de celo en programas de inseminación a término fijo. Signos de celo, pues ya hemos mencionado, monta otras vacas, hay descarga de mucosas claras, hay descanso de las barbillas y caricias con esta parte del cuerpo. Lo que les digo, en la parte de la cola, otras vacas le montan la cabeza. La vulva hinchada y roja, hay una mayor frecuencia para la micción o para orinar. Los flancos son fangosos, la cola es fruncida, lacerada o raspada en su base. Eso también ya lo vimos en el video. Hay mugidos frecuentes, gestos ansiosos o incluso comportamiento de olfateo. Y hay una baja en la producción y una falta de apetito. Esto ya se los mencioné, relacionado con los estrógenos. Otro dato importante es que la observación de celo nos va a ayudar a decir que, bueno, las vacas que dentro de un programa, y dentro de mi criterio, no es que todas las vacas deban entrar al programa de inseminación a término fijo. Obviamente va a depender del sistema ganadero que usted esté manejando. Pongo un ejemplo, en un sistema lechero, pues si yo hago inseminación a celo detectado, es un costo menos que voy a tener si no hago sincronización, pero en caso de que algunas vacas no entren en celo, irían al programa de inseminación a término fijo. Entonces, por eso repasamos esta parte de observación de celo y dentro de esta tabla, bueno, hay que tener en cuenta cuánto tiempo hay que observarlas y cuántos minutos.
Entonces, por ejemplo, ¿qué conclusión es importante de esta tabla? Entonces, por ejemplo, si observamos 2 veces unos 20 minutos, vamos a tener un 86% de chance o de oportunidad de detectar un gran porcentaje de vacas en celo. ¿Listo? Entonces, esta es quizás de las prácticas más comunes. Obviamente, si uno pudiera ir 4 veces, me devuelvo 4 veces, sería mucho mejor, porque mire que es casi un 98%. Pero en ciertos sistemas ganaderos no es práctico tener un trabajador destinado solo a la observación de celo. Genera un costo económico muy elevado y normalmente pues no siempre se va a tener acceso a esto. Listo. Hay categorías productivas en los animales en los cuales la sincronización de celo va a tener un efecto bien marcado. ¿Y por qué? Porque la observación de celo no es, digamos, muy factible. Es común que las novillas, cuando ya estén en categoría de novillas de vientre, sí o no todas se sincronicen. ¿Por qué? Porque un gran porcentaje de las novillas no son mantenidas en lugares muy cercanos a las instalaciones o los lugares donde tenemos los trabajadores o el equipo de trabajo de nuestra finca y muchos celos no se detecten. ¿Listo? Y bueno, y como son animales que sí están cíclicos, digamos que esa es quizás una de las ventajas que tiene la IATF, ¿cierto? Como son animales cíclicos, el porcentaje de respuesta a un protocolo de sincronización es súper bueno. Entonces son animales que se sincronizan y su tasa de fertilidad o la tasa de éxito del protocolo de sincronización es muy bueno, porque la observación de celo no es muy viable. Entonces mire que hay diferentes casos, hay muchas situaciones reproductivas, las cuales se deben de evaluar muy a fondo para poder determinar cuál es el mejor protocolo, que eso es algo que pues, se quería en parte de este módulo como tal. Otro dato importante pues, que debemos de tener en cuenta es la duración promedio del celo de las vacas. Aquí, por ejemplo, pongo el celo de las vacas lecheras y era lo que les mencionaba. Por ejemplo, si el celo empieza aquí en la hora 0, ¿sí? El momento óptimo pues, de celo, incluso de inseminación, es pues, cuando todavía hay actitud de monta. Listo. Pero lo que hacemos normalmente es inseminar casi antes de que acabe ese celo. Entonces, dato importante, la duración promedio del celo en las vacas es de 15 horas. Obviamente hay vacas que tienen unos celos mucho más largos. Ejemplo común, las vacas lecheras. Las vacas lecheras de alta producción. No solo vacas lecheras, sino vacas lecheras de alta producción. ¿Y por qué? Bueno, digamos que parte de la infertilidad que se ha estudiado en estas vacas, parte de la infertilidad que se han estudiado, pues, que se ha estudiado en estas vacas, está relacionado con una demanda muy alta de metabolismo hepático. Y obviamente parte de las hormonas reproductivas son hormonas esteroideas provenientes del colesterol, las cuales van a requerir parte de metabolismo hepático. Entonces, o de síntesis de compuestos del colesterol que tienen origen a nivel hepático. Entonces, estas vacas son en su mayoría manifestantes de celos cortos, celos en momentos, por ejemplo, en mediodía, celos de 2 horas, 3 horas, celos muy cortos. Entonces, obviamente, solo ir a observar no ayuda y por eso el uso de métodos auxiliares es bien importante en muchas de las explotaciones. Incluso si también estamos realizando un protocolo de sincronización, poder determinar si el animal sí tuvo una respuesta óptima al protocolo de sincronización del celo. Métodos auxiliares, bueno. Dentro de esos métodos auxiliares está la pintura, la cual puede ser con una tiza, con esas crayolas o pintura. De mejor preferencia la pintura. ¿Por qué? Porque la pintura se fija más, se pierde menos su efecto por la lluvia o por condiciones climáticas adversas, como la lluvia, ¿sí?
Y digamos que está como diseñada específicamente para eso, mientras que hay veces las tizas que las usamos de solo para identificar los animales, las usamos también para mirar la detección de celo. Entonces, aún así es un método muy bueno, muy práctico, muy barato, muy económico para la detección de celo. ¿Qué inconvenientes tiene? Lo que ya les estoy mencionando. Por ejemplo, animales, por ejemplo, hay una temporada de lluvia muy alta, se pierde mucho la crayola, la pintura no tanto. A nivel comercial hay muchas marcas, hay un laboratorio, por ejemplo, argentino, que creo que está en muchos países, creo que debe estar también en Ecuador, se llama Weisur, y tiene una pintura que se llama Celocheck. Celocheck es una pintura muy chévere, muy económica, viene de distintos colores y funciona muy bien para la detección de celo. Otro método auxiliar es el parche. Bueno, a manera pues como de consejo, yo no utilizo un parche completo, un parche lo parto a la mitad y me sirve para 2 vacas. Funciona igual, es una forma práctica de uno usarlo. También a nivel comercial hay diferentes parches. Estos parches son muy buenos, se fijan, no se pierden, no se eliminan con el sol ni con nada. Bien fijados duran hasta que el animal manifiesta el celo y como les digo, una vez ellos se despintan es porque el animal tuvo reflejo de lordosis. Entonces, en ciertas explotaciones lecheras, una vez el animal es identificado con la pintura, se lo llaman el raspeigana, raspado, cuando está pues raspado o está despintada, se insemina, porque ya posiblemente el celo pasó y es ese, o sea, ya es como el final del celo, donde estamos ahí mirando y donde pues el animal se hace pues la detección como tal y el proceso de inseminación como tal. Hay otros métodos que se los La menciono. de San Diego. Muy bien. A la vida, a la subida. A la subida. A un pico. Bendición. Bueno, hay otros métodos como el chimbol. Este se usa, por ejemplo, con vacas androgenizadas o con toros. Denme un segundo, que me están dando una llamada. Un segundito, qué pena. Ok, bueno, el chimbol pues ya ha estado mucho en desuso, lo que tiene es esta bolita, esta bolita tiene pintura, entonces el animal se monta ahí, pues va pintando los animales que están en celo, las vacas que están en celo. Ese es pues otro método auxiliar. Otro, por ejemplo, se llama Celotor. El Celotor es un software el cual pues se le pone a las vacas, una vaca androgenizada o un macho desviado, pues otra vaca, normalmente es otra vaca, monta y de manera digital existe un software y en este software se evalúa, pues llega la alerta de que hay un animal en celo. También otros métodos, pues, que son, llamémoslos así, que utilizan, pues, tecnología. Están los podómetros. Los podómetros funcionan con la base de que los animales, cuando están en celo, caminan más y al caminar más, ellos ya están calibrados, pues, un nivel de calibración muy exacto. Y cuando el animal, pues, camina mayor, a un nivel, activa una alarma ahí a tu celular por un software, te llega la alerta de que ese animal posiblemente está en celo, que obviamente se debe vigilar y en caso tal realizar la inseminación. Y el otro es los collares de rumia. Hay unos collares que se le ponen en el cuello, estos collares son de rumia y detectan también el celo. Estos collares de rumia pues también se usan, por ejemplo, para detectar animales enfermos.
Y bueno, también existe la preparación de toros receladores. El uso de toros receladores es común en explotaciones de ganado de carne. Y en este tipo pues, de explotaciones se usa. ¿Por qué? Porque como no siempre se puede tener una vigilancia completa, lo que les mostraba en ese cuadro, mucho tiempo y mucha frecuencia de observación de celo, en los machos nos van a ayudar con parte del trabajo de detectar las hembras en calor. ¿Qué ocurre? Bueno, hay distintas técnicas, hay muchas técnicas. Esta, por ejemplo, que aparece en pantalla, es una muy común que se llama la traslocación del pene. El pene se trasloca hacia un lado, tanto la mucosa del prepucio, pues como el pene y todo esto, se pone el pene allá. Y hay muchas técnicas como la epididimectomía, cortar los epidídimos, la vasectomía, cortar los conductos deferentes, la penopexia, la fijación de los músculos retractores. Hay muchas técnicas, pues la verdad, descritas e incluso algunos autores desarrollan nuevas técnicas, obviamente. ¿Y qué tiene? Bueno, estos animales deben de salir en un plazo hasta que, pues normalmente son animales antes de un destete, normalmente animales de 8 o 9 meses que se les hace el procedimiento quirúrgico y obviamente cuando ya cumplen un peso bastante, pues ya para sacrificio o para beneficio, se llevan a planta, entonces se tiene que realizar el procedimiento en un nuevo animal. En ciertas partes ya está mucho en desuso porque el uso solo de pinturas y de IATF ha reemplazado mucho, pues y hay veces pues un animal de estos pues ocupa el espacio que una vaca, algunos ganaderos mencionan eso. Entonces es pues como parte de lo que se tiene ahí. Ya para terminar les menciono un poco para que recordemos pues, la técnica de inseminación. Esto también pues incluiría lo de la parte de descongelación, pero para esto y en 10 minuticos antes, pues yo les dejo una lectura en la cual por nuestros proveedores de semen de distintas partes, siempre ellos mantienen una capacitación y tienen unos documentos técnicos muy chéveres sobre el manejo del termo. Simplemente es que no supere la línea de escarcha, que mantenga un buen nivel de nitrógeno, no son cosas pues del otro mundo. Pero si quiero es aquí mostrarles lo de la técnica de inseminación. Recuerden que tenemos diferentes tipos de pistolas. Normalmente yo recomiendo en lugares nuevos utilizar una pistola práctica. Entonces las pistolas que son universales, que son azulitas, que el émbolo es, es azulito, son muy prácticas. Y bueno, aquí en esta pieza de matadero se muestra una de las formas. Una vez ya se tiene descongelada la pajilla y se va a proceder a la inseminación de cómo sostener el cervix. Aquí ya es una parte pues muy práctica. Cada inseminador desarrolla una forma, un tipo, un tip, cositas, ¿cierto? Obviamente uno da ciertas recomendaciones de cómo agarrar el cervix e identificarlo. Teniendo el cervix en la mano, lo que se va a tratar de hacer es dirigir la pistola y aquí tenemos una imagen muy bonita de lo que es el orificio cervical externo y la mucosa vaginal. Miren que la mucosa vaginal tiene estos pliegues que lo llamamos los pliegues longitudinales de la vagina. Entonces esos pliegues longitudinales de la vagina hay veces son un punto que generan dificultad para el proceso de inseminación artificial. Listo. Entonces, mire que la pistola aquí nos la muestran, nos la ilustran armada, muy bonita, y aquí está justo en todo ese orificio cervical externo. Listo. Obviamente, teniendo la mano, lo que se hace es tener la pistola quieta y dentro de nuestros principales obstáculos es el cervix y otro obstáculo es el fornis vaginal. Entonces, mire, este es el orificio cervical externo. Por aquí debe pasar la pistola. Me voy a devolver acá. Pero en ciertos casos, este fornis nos juega un mal paseo. La pistola se nos va por acá y esto es un saco ciego. Y al ser un saco ciego, la pistola no va a pasar por ahí. Lo prudente en estos casos es devolver la pistola y ubicar el orificio cervical externo. Algo que puede ayudar dentro de los trucos es
con el dedo, con este dedo, ubicar el orificio cervical externo y tratar de dirigir la pistola a ese punto. Otro truco es estirar lo que más se pueda hacia el craneal, es decir, hacia acá, no tenerlo aquí, sino estirarlo hacia allá y así, por presión, anular este saco ciego. Listo. Esos son como algunos trucos que se dan para evitar que la pistola de inseminación artificial llegue a ese punto y por tanto no nos deje inseminar los animales. Bueno, aquí también una foto y mire, ubicar el cervix es bien importante. El cervix, bueno, importante ahí que tenemos cervix de todos los tipos. No es lo mismo el cervix de una novilla o de una vaquillona al cervix de una vaca multípaga. Incluso entre razas y biotipos, ¿cierto? El ganado de carne tiene un tracto reproductivo muy pequeño comparado con las vacas lecheras. ¿Listo? Y eso de pronto cuando el inseminador está acostumbrado solo a trabajar con vacas lecheras, perdón, vacas de carne y lo hace en vacas lecheras, le dificulta un poco la técnica de inseminación. Hay cervix que hay veces el tamaño es tan grande que no nos cabe en la mano, eso es común, y hay veces también hay cervix torcidos. Listo, en este caso, en cierta forma, hay veces lo podemos pasar con algo de destreza y de manipulación, pero hay cervix con un grado de dificultad muy elevado, los cuales no se puede pasar. En este caso, la recomendación es dejar el semen en la parte donde podamos, normalmente en el primero o segundo anillo, y pues ahí esperaría uno que ese semen ascendiera y pues que en algunos casos ciertos animales pues que se deja el semen ahí, se insemina. Bueno, aquí nos muestran los anillos cervicales en una disección pues más profunda y la pistola pues debería de pasar ese canal cervical. Y miren que ya aquí en esta porción vemos cómo es el cambio de la mucosa vaginal a la mucosa uterina o el endometrio, el cual pues tiene unas características diferentes. Y finalmente en esta imagen, ya para acabar, les muestro cómo atraviesa la pistola todo el canal cervical y el punto es el cuerpo del útero. Ahí, simplemente lo que uno hace es, por vía rectal, palpa que la pistola esté por delante del cervix. 1 o 2 centímetros, no muy adelante. En todo el cuerpo es el punto blanco para depositar el material seminal. Bueno. Ya que dejo hasta ahí, bueno, voy a por aquí, les voy a dejar en el Moodle una pequeña lectura para que bueno, damos tiempo a preguntas si las tienen, obviamente, los escuchamos y voy a dejarles una lectura para que complementemos la técnica de inseminación y ya simplemente en las siguientes 2 clases sea solo hablar de las hormonas, ¿cierto? Porque todas las hormonas, pues todos los protocolos terminan en realizar inseminación y ya sabemos cómo se realiza la inseminación. Preguntas que ustedes tengan. Perfecto, pueden alzar la mano y nosotros les habilitamos su micrófono para que puedan hacer las respectivas preguntas de esta clase, de esta sesión del día de hoy. Una pregunta. La semana pasada, profesor, usted dijo que nos iba a poner un tema de lectura y yo entré varias veces a la plataforma en la parte de avisos y estaba la misma lectura que usted nos dejó de fisiología, la primera lectura. No sé si es que no sé entrar o no sé ubicarla, si nos dejó o no nos dejó. Lo otro que les dejé fue de todo, voy a revisar y en caso tal vuelvo y se las dejo. Incluso les subo la de la próxima clase para que de una vez pues empiecen a leer. Listo, voy a revisar. De pronto es una falla técnica.
alguien escribió como a un chat. Ah, bueno, no. O también pueden escribir en el chat las preguntas que requieran hacer. Tenemos tiempo todavía para poder el profesor O'Brien contestarle las preguntas que desean hacerla. Aprovechen esa oportunidad. Adelante, tienen habilitados sus micrófonos para que puedan hacer las Buenas respectivas noches. preguntas. Adelante. Hola. Sí, señor, buenas noches. Mi nombre es Jorge León de Ecuador. Sí, Quería ¿cómo consultar está? al doctor Brian si existe o él tiene a mano algún estudio sobre las herramientas de las que él habló. ¿Qué herramienta la recomienda introducir en la finca como la mejor opción de acuerdo a algún estudio? O ¿qué herramienta él dentro de su experiencia podría recomendarla para incrementar la detección de celos y reducir al máximo la falla en la detección de celos? Bueno, mira, estudios los hay. Obviamente que es una dificultad que tenemos, que muchos de estos estudios son realizados en condiciones o en explotaciones americanas, ¿cierto? Entonces, como son realizados en explotaciones americanas, esto dificulta mucho la comparación con nuestros sistemas. Yo que en Ecuador tenemos cosas muy parecidas a lo que tenemos acá. Entonces, ¿qué te digo yo? Mira, no es lo mismo, por ejemplo, ponme una situación, dime, yo tengo o me gustaría saber cuál es la mejor herramienta en una explotación de tal tipo, porque más que hayan estudios y todo, el criterio técnico es muy relevante en este caso, porque no es lo mismo una explotación lechera o una explotación de ganado de cría o una explotación doble propósito. ¿Cierto? Incluso los tipos raciales. No es lo mismo en ganados índicos que en ganados tauros o en cruces, que hay veces es común utilizar cruces de ganado tauros con índicos, por ejemplo, cruces de Girolando, cruces de Brangus, todo eso es común. Entonces, de pronto ponme una situación y yo sí te digo que exista complicado, porque va a depender del tipo de producción. No sé si me escucha. Sí, te escucho. A ver, acá en donde yo trabajo, existen marcadas dos tipos de explotaciones. Una que es un pastoreo restringido a una soga. Los animales se pastorean amarrados. Y otra que son animales que producen leche sueltos con cerca eléctrica. Esos dos son los métodos, los dos tipos de explotación que más se utilizan. Ok, ya más o menos se comprende esa parte. Bueno, entonces también te pregunto, en estos tipos de explotación en el que son los animales amarrados, supongo yo que hay mayor facilidad de ver las vacas todos los días, ¿cierto? Todos los días hay acceso al menos una o dos veces al día de verlos. Sí, se los ve 2 veces al día. Ok, entonces en este caso, el uso de pinturas y de tiza sería muy práctico. No te va a generar un costo muy elevado y como vas a poder observar mañana y tarde, si los animales se despintan, vas a tener mayor factibilidad de detectar animales en celo. ¿Listo? Esa sería una recomendación. Obviamente uno no siempre pudiera, o sea, tú puedes usar cualquiera. Aquí más que la efectividad es, todos funcionan, es el costo. Sale más caro hacer la cirugía de desviar un toro.
pero es mucho más barato que dejar perder calores, dejar perder celos en los animales. Y en el otro sí te diría, si es posible, mantener animales, utilizar pinturas también, puede no ser el más efectivo para esto, porque aquí el factor es manejo, el manejo como tal del personal, la cantidad de personas. O para ese sistema, ese segundo que usted me menciona, el uso de inseminación a término fijo es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la inseminación a término fijo lo que va a hacer es suprimir la detección de celo. Esa es una de las principales ventajas que tiene. Entonces, mira que es variable. Obviamente, dentro de todos los objetivos es preñar una mayor cantidad de animales. Eso es lo importante acá. No sé si más o menos. Y estudios, sí, hay comparaciones entre los tipos, pero te lo digo, por experiencia propia en Estados Unidos, que he podido estar, por ejemplo, en California. En California hay una región que se llama Tulare. Tulare es una región lechera gigante. Allá todas las vacas las pintan y les ponen parches. Allá es raro uno ver un toro desviado. Tengo conocidos que, por ejemplo, en otros países, por ejemplo, para la parte de Texas, que tiene más ganado de carne y todo esto, utilizan machos desviados. Eso sí lo sé por conocimiento. Y también conozco yo explotaciones que asesoro que utilizamos machos desviados. Muy pocas ya casi muchas se van para inseminación a término fijo. Perfecto. Ahora, Voy a... Sí, dígame. Bueno, primero, muchas gracias, ¿no? Me abre un poco más las luces. Dos preguntas rápidas para terminar mis consultas. La primera, nosotros acá manejamos el 90% de las ganaderías son razas taurinas. Sí. ¿En qué porcentaje es la dispersión de celos en cuanto a la hora del día? No sé si usted tiene algún dato sobre el tema. Y otra. Bueno, también sí, dime. Y otra, económicamente, ¿termina siendo más rentable utilizar una de estas herramientas para detección de celo? ¿O usted recomendaría más bien introducirnos en un método de inseminación artificial a tiempo fijo? Hablando desde un tema estrictamente económico, considerando porcentajes de gestación, costos, porque acá en Ecuador es costoso, un protocolo bien establecido de IATF, sin considerar el costo del semen, está bordeando los $30 por animal. Eso no más, Okay. Doctor. Perfecto. Mira, en cuanto a la primera pregunta, es más común que los celos ocurran mañana y tarde. ¿Qué ocurre? Que hemos visto, por ejemplo, eso es lo teórico, y lo he visto en vacas lecheras, lo he visto en vacas Holstein, en vacas Normando, en vacas Ayrshire, ¿cierto? Pero, ¿sabes qué he visto en vacas de alta producción que se acaloran a mediodía? Entonces sale como de ese estándar. ¿Sabes qué puede influenciar? Temperatura. ¿Sabes qué puede influenciar? Condiciones climáticas, estacionalidad, que por ejemplo nosotros en el trópico no lo tenemos. Debe haber influencias propias en eso, pero es común, porque lo que siempre leemos del libro de celo es que o por la mañana o por la noche, y que en ganados índicos sean más nocturnos. Eso sí es común, que la raza Brahman, algunas guías les guste más estar en celo de noche. Eso sí es más común. Obviamente, mira que hay cosas que escapan a lo normal, por ejemplo, vacas de muy alta producción o vacas, pues, obviamente ya con una genética lechera bien marcada, que tienen picos de producción de 50, 60 litros y lactancia de más de 9.000 kilos de leche. O sea, son vacas de mucha producción. Entonces, ahí sí es diferente eso. ¿Listo? Y en cuanto a lo otro, mira, es manejo. Obviamente, ¿qué va a ser más barato? El uso de ayudas. Mira, un parche te vale, aquí en Colombia vale, bueno, te lo voy a decir en pesos colombianos y más o menos hago la aproximación a dólares. En pesos colombianos, un parche te está valiendo 6.000 pesos, que eso es más o menos $1, cae los $2, como casi los $2. Un poco menos de $2. Claro. Como te digo, un poco menos, sí, como $1.7, algo así, ¿cierto?
aunque el dólar pues está caro y todo esto. Y con el parche y un buen equipo, ¿cierto? Porque no es solo el parche, es que también tengas personal que esté pendiente de que el animal esté en celo, ¿sí me entiendes? Entonces, cuando uno identifica problemas de manejo dentro del hato, que no haya un personal, o hay veces es porque no hay las personas, eso pasa. Entonces, cuando hay este problema de personal que pues, detecte celo, lo más indicado es una IATF. Y en cuanto al costo-beneficio, va a ser mucho mejor la IATF cuando el personal no va a ser el mejor. ¿Por qué? Porque ya de ahí tú entras es a costear los días abiertos. Y normalmente por cada celo que pierdes, tenés el valor de un día abierto. Aquí en Colombia, un día abierto en ganado lechero está aproximadamente 21, 25 mil pesos colombianos. Que eso, a ver, yo miro. Por aquí es 21 como por 3.800 pesos que está el dólar, como unos $6 por día. Entonces, hazle la cuenta por cada celo, son $6 por 21 días que se pierden, $126 por día. Entonces, ¿qué sale más barato? ¿Los $30 de la IATF o $126 por cada celo perdido? Bueno, no, realmente no es tanto, ¿no? O sea, hablando de dólares, no se pierde mucho, pero sí, más o menos son entre 20 y $30, de acuerdo a los cálculos nuestros, que se pierden por perder un celo. No, normal, pues aquí el costo en Colombia, que lo hemos hecho, de eso tenemos datos, es 21.000 pesos. 21.000 pesos cada día. Porque ¿qué debes de costear? Cada día que la vaca esté vacía, la vaca te va a comer concentrado, va a requerir manejo, va a requerir el gasto, los costos fijos, los costos variables, va a haber mayor posibilidad de que si se enferme se tenga que tratar. Y algo que llamamos costo de oportunidad, que los ganaderos, o sea, te lo digo, por experiencia he visto ganaderos americanos y ganaderos, por ejemplo, aquí en Colombia. Y aquí dejemos la vaca, ¿no? El ganadero americano le lleva el costo preciso a un día abierto, pero totalmente establecido. ¿Cuánto? Y más o menos eso vale en Estados Unidos también un día abierto. Entonces, es eso. Entonces, los días abiertos tienen un impacto muy fuerte a nivel productivo. Entonces, por eso la inseminación a término fijo es una herramienta muy buena para cuando de pronto los sistemas convencionales no, ¿cierto? No funciona. No son Así los es. mejores. ¿Listo? Así es. Muchas gracias, doctor. Perfecto. Bueno, no sé si voy a compartir este videíto mientras de pronto alguno tenga más preguntas. Acerca de la anatomía reproductiva de la hembra bovina. Como lo vimos en las clases anteriores, el tracto reproductivo de la hembra bovina está conformado por 2 labios vulvares y ya luego tenemos la vagina. Recordar que la vagina tiene 2 porciones importantes, el vestíbulo vaginal y el fondo de vagina o la vagina propiamente dicha. En este caso y en esta pieza de matadero que tenemos acá, poseemos la relación anatómica con el recto, que es esa estructura que tenemos acá. ¿Listo? Por tanto, cuando hacemos la técnica de inseminación artificial, podemos manipular hacia ventral, es decir, hacia abajo, lo que es el tracto reproductivo. En esta porción tenemos lo que es el vestíbulo vaginal, que tiene relación con la vejiga, ¿cierto? Donde se produce la orina, se almacena y se elimina. En este caso, lo que es el vestíbulo vaginal es común con el tracto reproductivo, con el sistema urinario como tal. Y en esta pieza, en esta disección que tenemos acá profunda, tenemos lo que es el fondo de vagina o la vagina propiamente dicha. Aspectos importantes acá, como lo vemos en las imágenes, son los pliegues longitudinales que tiene la vagina y el fornis vaginal como tal. El punto de referencia en la inseminación artificial es el cervix, que es esa estructura que tenemos acá, donde está llegando la pistola. Esto posee, pues esta estructura posee diferentes anillos cervicales, los cuales se deben de atravesar, los cuales se realiza la manipulación vía rectal, y la pistola debe llegar hasta este punto que es, como tal, el cuerpo del útero. Ya acá, en esta misma pieza anatómica, tenemos el cuerpo del útero,
los cuernos y los dos ovarios, tanto ovario izquierdo como ovario derecho. Para explicar un poco acerca de lo que es el fornix vaginal y que es muy importante al momento de la inseminación, en esta pieza anatómica tenemos una disección profunda del fondo de vagina. Muchas gracias. Bueno, hay un videito para complementar esa parte de dónde hay que dejar el semen, qué estructuras atravesamos. Yo creo que ahí queda un poco mucho más claro. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces procedemos pues para cerrar la sesión y vernos pues la próxima clase. Perfecto, estimado doctor Brian. Ese video también hay que subirlo en la plataforma para que lo puedan ver los participantes. Perfecto, claro que sí. Bueno, no queda más pues que agradecerle a todos ustedes pues por participar y no sin antes también pues mencionarles las disculpas del caso de que no se pudo dar el día de ayer esta segunda clase. Ok, bueno, Brian sí. Tello, ¿quieres hablar algo? Bueno, agradeciéndole a todos ustedes, pues que tengan un excelente fin de semana y nos veremos el próximo viernes 22 de octubre a partir de las 18 horas de Ecuador. Tomen precaución para estar a punto e iniciar las clases en su debido horario.